Bueno, para los alumnos nuevos, soy el doctor Soruco, trabajo en el departamento de matemáticas, voy a ser su profesor para los que vienen por primera vez a la clase. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que han visto en estadística 1. O sea, lo que nos interesa de estadística 1 es de que ustedes han definido la variable aleatoria, simple, unidimensional, diríamos, ¿no? Han clasificado las variables en discretas y continuas. Cada una de estas variables tiene sus características. Una variable aleatoria, discreta, tiene, por un lado, x. Decimos x es la variable aleatoria discreta. ¿Qué puede representar? Desde ya x se entiende como una característica de un elemento, Cuando digo elemento, puede ser una persona, un animal, un objeto, una fruta, todo lo que vean, un libro, puede ser un número de autos, etc. Muy bien, entonces estos elementos tienen características. Por ejemplo, si digo de la persona tiene sus características como número de libros que ha leído, número de materias que ha cursado hasta el momento, en qué semestre está, número de semestre, número de autos, número de casas, número de hermanos, etcétera, ¿no? Todas esas características se pueden incluir en X. X es una variable. Por lo tanto, al ser una variable, tiene su rango. Su rango que lo han representado. Espero que hayan visto bien, porque no noto que hay buenos profesores en estadística 1. Rango que nos indica el número de elementos que se puede asignar a la variable. Puede ser x1, x2, xn. ¿No? La característica de estos elementos es de que son números enteros, ¿no es cierto? Muy bien. Por otro lado, podemos decir que puedo también abreviar, ustedes saben, por extensión, por comprensión. Bueno, eso ya lo han visto. ¿Qué iba a decir? La función. Hay algunos autores, aunque matemáticamente se dice función de la variable aleatoria discreta. Ya vaya afuera. Función de la variable aleatoria, que tendría que ser f de x, pero esto normalmente lo utilizamos, esta notación, para continua. Generalmente viene a ser p minúscula de x, que es equivalente a decir probabilidad de que la variable aleatoria x asume el valor particular x minúscula. Esta es la variable. Todas las variables en estadística los representamos por una mayúscula y el valor específico por una minúscula. ¿Listo? Se puede utilizar variables mayúsculas griegas, de letras del alfabeto griego, también es válido, ¿no? Y el valor específico podemos decir x minúscula, y minúscula, z minúscula, pero la variable
Algunos autores lo especifican por letras mayúsculas del alfabeto griego. Bien, eso sería. Entonces, aquí estamos formando función de la variable aleatoria discreta, que se denomina, generalmente, ley de cuantía. Ley de cuantía. Ley de cuantía, ley de formación, de probabilidad, ley de cuantía, ¿sí? Probabilidad de la variable aleatoria discreta. Ese sería el nombre, ¿no? Que va ley de cuantía de la variable, aquí, ley de cuantía de la variable aleatoria discreta. Eso lo han visto, ¿no? Eso lo han visto. Muy bien. Por otro lado, tenemos la posibilidad de considerar la función acumulativa. Nosotros lo vamos a expresar acumulativa para no equivocarnos. Acumulativa. Entonces ya al decirme acumulativa ya puedo entender, ¿no? Que eso lo representamos como f de x, f del valor de la variable, es un valor específico, es equivalente a decir la función probabilidad de que la variable x discreta asume valores menores que un valor. Tal vez así podemos escribirlo, pero a veces se confunden los alumnos, por eso que utilizo una letra pequeña así. O sea, esta es lo mismo que esta. Muy bien. Entonces, aquí recuerden que es una desigualdad. Yo busco valores que debe tener x que van a satisfacer la desigualdad. Comenzando siempre por el valor más bajo. Hemos dicho los números enteros, incluyendo el 0, x igual a 0. Ya se coloca aquí 0, entonces estamos considerando siempre el hecho de que tiene que ser menor, ¿no? Empezando por el valor más pequeño para satisfacer la desigualdad. Probabilidad, un valor mayor que 0 será x igual a 1 más probabilidad x igual a 2 y así sucesivamente hasta alcanzar la probabilidad de x menor o igual que x menor. O así, ¿no? Entonces, en lugar de decir x igual a 0, x igual a 1, yo he puesto x1, x2, xn, ¿no? También. Pues vale. Muy bien. Entonces, así lo entendemos la función acumulativa. Luego tenemos la parte de las descripciones de esta variable que comienzan por esperanza matemática. Esperanza matemática, que lo representamos por la notación de x, que representa el parámetro de, en este caso, de la variable discreta x, esperanza de la variable discreta x, cuyo desarrollo es igual a la sumatoria del producto del valor específico de x por su probabilidad
considerando los valores, como se dice, el mapeo X perteneciente siempre al rango de X. Y este parámetro, que es la esperanza de la variable discreta X, es igual al producto de X1. Es decir, en la ley de formación nosotros, o lo que han visto, han considerado la ley de cuantía de X, P de X. Entonces, para el rango X1, X1, X2, XN, ¿sí? Entonces tenemos P de X1, P de X2, son minúsculas, ¿no? P de X, P. Entonces a esto nos referimos. X1 por su probabilidad. X1 por su probabilidad. ¿No? Más X2 por su probabilidad. Más Xn por su probabilidad. Muy bien. Eso sería, ¿no? Recordar. Lo mismo para la medida de dispersión, que lo denominamos siempre varianza. Este es un parámetro de la variable discreta X, que viene a ser sigma cuadrado X, este parámetro. Ya, primero así lo dejaré nomás. Es la otra forma de representar esto, viene a ser varianza. El símbolo de varianza de X, definido matemáticamente como la esperanza de la desviación de X con respecto a su media al cuadrado. Desarrollando bueno, ya han visto, ¿no? En uno han desarrollado esta expresión y han encontrado una expresión resumida, esperanza de X cuadrado menos la media al cuadrado. Entonces, esta es la definición, hemos dicho, ¿no? Esta es una expresión deducida a partir del desarrollo. Eso es lo que prácticamente han considerado en estadística 1, ese procedimiento. Y todas estas propiedades son características tanto de la variable discreta como de la variable continua. ¿No? Entonces, en ese sentido, puedo hacer el mismo análisis para la parte de la variable continua. Bien, después lo vamos a hacer eso, ¿no? Para recordar. Pero sobre esta base, yo voy a comenzar a enfocar. O sea, ¿qué es lo que voy a rescatar? Bueno, todas estas propiedades que las podemos generalizar en nuestro primer tema, que se refiere a la variable bidimensional. Aquí tenemos la variable unidimensional. Esta es una variable unidimensional. O sea, no considera solamente una característica de un elemento de la muestra, de la población, ¿no? Cualquiera sea la situación. Pero en nuestro caso, en nuestro primer tema, nosotros consideramos dos características. En ese sentido, vamos a decir que nosotros vamos a desarrollar nuestro tema que dice variables bidimensionales, variables bidimensionales y multidimensionales.
¿No? Entonces, unidimensional es X. Esta es la característica, ¿no? Que lo han visto en estadística 1. Ahora vemos dos variables. ¿Sí? Entonces yo digo, el conjunto se viene a ser una variable aleatoria bidimensional. Bidimensional, sí lo vamos a abreviar. Y si decimos discreta, entonces así. Variable aleatoria bidimensional discreta. Está bien. O también puedo decir vector, vector aleatorio, bidimensional. Bidimensional. Discreto. Discreto. Así sería su nombre, ¿no? Para lo mismo. Entonces, matemáticamente viene a ser un vector bidimensional. Muy bien. Como decíamos en la parte de unidimensional, que puede representar algo que se puede contar, ¿no es cierto? Eso es lo que decimos, que estamos enfrente a variables numéricas que se cuantifican, que cuentan, que se enumeran, ¿no? Como las características del número de autos, número de escritorios, número de casas, número de colores que tiene, etc. ¿No? Todo lo que se pueda contar aquí lo vamos a considerar. Entonces, a ver, antes de pasar, voy a decir que también puede existir una variable tridimensional, x, y, z. X, y, z. Esta es una variable aleatoria tridimensional. Tridimensional discreta. Discreta. O sea que discreta. Aquí las dos variables son discretas. X discreta y Y discreta. Aquí las tres son discretas, ¿no? El conjunto entonces bien representa una variable aleatoria tridimensional discreta. Pueden haber más variables discretas, como decir x1, x, la propiedad 1, x1, x2, la propiedad x3, hasta alcanzar la dimensión x sub e, ¿no? Entonces lo que estamos considerando cada vez es un espacio bidimensional. Bidimensional. Aquí, aquí estamos considerando un espacio n dimensiones, ¿no? Así. Muy bien. Entonces, en este caso para nosotros, eso ya, estudiando esto ya se puede generalizar, no hay problema, ¿no? Vamos a ver las propiedades de la variable bidimensional discreta. X y Y. Entonces, a partir de es vector, 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 ¿no? Vector de n dimensiones, ¿no? Multidimensional. Aquí decimos, esta es una variable multidimensional. Una variable tridimensional. Indicaba de que como aplicación de esto podemos decir X es Pablo, por decir. Pablo.
va a representar la característica de Pablo como vendedor, digamos. Este es María. Entonces Pablo representa a X. ¿En qué sentido? Número de, ¿qué podemos decir? Número de televisores, televisores, número de televisores vendidos por Pablo. Entonces aquí sería el número de, aquí tendríamos número de televisores vendidos por María. Ya, hombre, por María. Vendidos por Pablo. ¿No? O no sé, a cualquier situación, ustedes asignan la característica a una de las variables, la otra a Y. En ese sentido, lo que compongo es una variable bidimensional, ¿no? En todos los casos, cada variable va a representar una propiedad, una característica de los elementos de la población o de la muestra. Muy bien, esa es una forma de indicar qué es lo que vamos a tener para una de ellas y la otra variables discretas. Muy bien, entonces en este caso nosotros hemos hablado en el unidimensional de que existe un espacio muestral. Un espacio muestral. Lo hemos representado, no sé, tal vez lo han hecho así en Estadística 1 con su profesor que han avanzado, omega, o bien S, H, ¿no? Yo voy a utilizar más omega. Entonces, tenemos que los elementos del espacio muestral son los valores particulares omega 1, omega 2, omega 3, omega n, o n, ¿no? Entonces, si consideramos este diagrama de Venn, donde tenemos un resultado, ¿no?, del espacio muestral. Este elemento del espacio muestral que representa una persona, una fruta, un árbol, una ciudad, lo que se quiera llamarlo, va a considerar una relación unívoca con esa relación. Lo voy a representar de esta forma, de que la relación de este elemento como función, vamos a tener un valor particular, X minúscula, que va a representar la relación con un elemento, o este elemento del espacio muestral. Muy bien. La característica matemáticamente así la veríamos. Por otro lado, tendríamos otra relación donde tengamos y tengamos un valor característico y en función de este elemento.
¿no? Entonces así observaríamos gráficamente, ¿no? Que este elemento está relacionado con un número real. Entonces, para una variable bidimensional decíamos x, la relación de un elemento con un número real. Aquí lo mismo, ¿no? Cuando consideramos un vector bidimensional, vamos a tener la relación de un elemento del espacio muestral con un número real bidimensional. Bidimensional, ¿cierto? Muy bien. Entonces, vamos a considerar un rango para cada uno de los valores de x y de y, ¿no? Como tenemos dos variables, en ese sentido yo voy a considerar que voy a presentar un rango bidimensional. Bidimensional. Lo voy a representar como un subíndice de un producto cartesiano x por y, ¿no? Eso lo podemos observar gráficamente. Vamos a tener y, x. Entonces, podemos considerar el rango de x, y puede ser, bueno, en este caso tienen que ser valores enteros. Podemos decir x1, a ver, a x n. Podemos decir un poquito más hacia la derecha. X, a ver, estamos, n, n pondremos. Y del valor particular y sub 1 a y sub t. Entonces, como podemos contar, yo puedo considerar algunos de los valores que están entre x1 y x sub n como x2, x3, x4 y punto suspensivo. De la misma forma. y2, y3, ¿no? Puede ser puntos suspensivos. Cuando levantamos perpendiculares mediante segmentos, en este caso, digamos, x1, x2, x3, también 0. Y las horizontales, segmentos horizontales. Entonces tenemos, vamos a colocar un puntito cada vez en la intersección.
Pues aquí podemos definir un número finito de elementos, de pares sería, ¿no? Porque nuestra variable es nuestra función, también la denominamos en estadística como una función bidimensional. Tiene dos características, por lo tanto, cuando nos referimos a los elementos de la variable x, que los podemos observar aquí, eso representa el rango de x. Cuando observamos estos elementos verticalmente, tenemos los elementos que comprende el rango y. Pues por eso decimos, ya hay borrado, un rango bidimensional expresado por un producto cartesiano de Euler. Aquí ese producto cartesiano lo podemos observar aquí en nuestro, ¿con qué color? Ese es nuestro rango XY, X por Y, ¿no? Entonces, así podemos, o aquí directamente. Es nuestro rango, definido gráficamente. Nuestro rango. Cada punto podemos identificar como el par ordenado x1, x1 y y1. Si seguimos este segmento, tenemos x2 y y1. Y y1 se va manteniendo constante. x3 y y1. El último valor decimos xn y y1. xn y y2. xn y y3. xn y eso n. Y así podemos ir completando x1 y y2, x2 y y2. Aquí está bien. x3 y y2. x4 y x2. x1 y y3, x2 y y3, x3 y y3, x4 y y3, y así, ¿no? Finalmente, el par x1 y x2, x2 y x2, x3 y x2, x4 y x2. Muy bien, ya está, así. Entonces, si yo hago una representación gráfica por extensión, esto tendría que observarlo de esta forma. Aquí lo que nos faltaría sería la función. En este caso, como estaba hablando de una variable bidimensional discreta, entonces eso también lo voy a representar por una p.
P de X y esa es mi función, ¿no? ¿Qué iba a decir? A ver, se me fue. Ah, sí, por extensión. Los posibles valores de la variable bidimensional por extensión serían el primer par. Siempre comenzamos por lo último, primero x1 y y1. Este es un par ordenado. Es el primer elemento de la variable x. Este es uno de los posibles valores o el primer valor posible de y, de la variable y. Siempre va a ser así como en matemáticas, no un punto, un par ordenado. Entonces decimos, luego seguimos transcribiendo x2, 1, x3, 1 y así sucesivamente hasta alcanzar xn y sub 1. Pasamos a la segunda fila. La fila entonces x2, perdón, x1, x2, x2, y2. Hacemos punto suspensivo, hasta alcanzar o sea, vamos registrando los pares de cada fila hasta alcanzar el último elemento o el par que viene a ser xn y sub e. Y cerramos. ¿Listo? Así. Entonces hemos hecho una representación por extensión. O bien yo puedo decir por comprensión, es decir, el rango bidimensional de la variable x y y lo puedo representar por el par x sub y, o simplemente x y e, tal que estos dos elementos son los números reales, tal que x pertenece al rango de x y y pertenece al rango de y. Entonces, lo mismo, ¿no? Así podemos observar. Bien. Entonces, ya hemos interpretado en qué va a consistir el rango cuando consideramos rango. Ahora, diríamos, la ley de cuantía, bueno, generalmente utilizamos cuando es unidimensional, ¿no? Aquí tendríamos que decir la distribución de probabilidad, ¿no? La ley de formación de probabilidad de una variable bidimensional, lo pondremos. Formación ley de formación de probabilidad de una variable aleatoria bidimensional discreta. Lo que estamos considerando, ¿no? O simplemente decimos distribución un ratito, por favor, están tocando. Y aquí solo vivimos dos personas. Yo
sin saberlo, y depende de lo que entonces, ley de formación de probabilidad o distribución, ¿cómo decimos? Mm, distribución conjunta. Distribución conjunta de probabilidad. Probabilidad de variable aleatoria bidimensional discreta. Y eso lo representamos por P minúscula, X minúscula y E minúscula, que se interpreta como la probabilidad conjunta, función probabilidad conjunta, variable X asuma un valor particular X minúscula y un valor particular y así, ¿no? Decimos para todo par ordenado X y Y que pertenece al rango bidimensional representado por el producto cartesiano, ¿no? Y las propiedades consideran que han visto también en uno que la probabilidad conjunta X y Y siempre es mayor que cero, ¿no? Eso es importante. Bien, ya está.
Ya tenemos una segunda característica. La primera característica es el rango. La segunda es la ley de formación de la probabilidad de la variable bidimensional o la probabilidad conjunta. En lugar de decir distribución, puede decir probabilidad conjunta de la variable bidimensional. También podemos trabajar como en la unidimensional, de considerar la, ¿cómo se dice esto? Probabilidad acumulativa o ley de formación o función acumulativa, así simple, ¿no? Como en la unidimensional, acumulativa. Solo que en este caso, en el espacio bidimensional, tenemos que esto se representa por f, x minúscula y y minúscula. Esta función se interpreta como la función de probabilidad donde la variable x asume valores menores que un valor particular. Lo mismo la variable y que un y. De acuerdo al gráfico que hemos observado, yo puedo definir, bueno, para este caso el batido o como llamamos, el mapeo va a ser bidimensional, para todo el rango va a ser, ¿no? Pero yo puedo trabajar parcialmente dentro de ese rango, ese rectángulo. Puedo decir f, x1, y2. Sí puedo definir, ¿no? Entonces esta función acumulativa va a estar representada por la probabilidad conjunta de x. Valor más pequeño sería x1, no habíamos puesto x sub 0, por ejemplo, ¿no? Lo último dijimos, por lo primero x1. Lo mismo aquí, entonces y por el valor más bajo y sub 1. Ahí sí, más, seguimos, así que lo que me he olvidado, exclusive. Está bien este desarrollo, pero la interpretación de esto viene a ser probabilidad x menor o igual que x1 y menor o igual que y2. Eso estamos desarrollando. Ya habíamos puesto probabilidad conjunta x igual a x1 y igual a y sub 1 más probabilidad, mantenemos el valor de x porque x1 porque es el valor más bajo, x1. Ya tenemos y1, podemos pasar a y2. Y igual a y2. Ahí, no hay más. Entonces, las condiciones que consideremos para f nos van a permitir trabajar con más valores, ¿no? Pero en este caso lo hemos hecho cortito, no más, ¿no? Muy bien, recordando, haciendo analogía con lo que han visto en uno, entonces, de la misma forma nosotros podemos ir incluyendo los términos que van a ser necesarios para esa desigualdad, ¿no? Para esta desigualdad. O sea, una función acumulativa se interpreta de esta forma. Ya está. Ahora, aquí, a ver. Podemos considerar una tabla de distribución. Generalmente va aquí, ¿no? O sea, una vez que vamos identificando o desarrollando la ley de formación
bidimensional de probabilidad. Y aquí yo voy generando una tabla para enlistar, ¿no? De decir, y vamos a tener las probabilidades conjuntas. Las probabilidades conjuntas. Podemos generar distribuciones distribuciones de probabilidad conjunta. Entonces aquí nosotros tenemos que desarrollar para el rango X, para el rango Y. Entonces aquí vamos a ir desarrollando, ¿no? Lo que consideramos de ese gráfico bidimensional. Si consideramos aquí Y sub 1, Y sub 2 valores determinantes, ¿no? Vamos a trabajar con todo hasta n, ¿no? Esta puede ser, el rango puede ser Y1, Y2, Y3, Y4, y termina ahí nomás, ¿no? Mientras que X puede ser X1, X2, si vamos a bajar un poquito. Aquí vamos a decir X3, hasta 3. Entonces aquí tenemos el rango de Y y aquí el rango de X. Generamos pares, ¿no? Los pares ordenados. Por ejemplo, aquí yo diré X1 y Y1. Es el par ordenado. Aquí sería X1, Y2, X1, Y3, X1, Y4. Ahí ¿no? De la misma forma, los pares, las de combinación, X2, Y1, una primera fila. X1, mantenemos constante X1, va variando Y, y sería Y2, y sería X2, Y3, X2, Y4. Y finalmente la última fila, el par X3, Y1, X3, Y2, X3, Y3, Y3, X3, Y4. Entonces tenemos un número finito de pares ordenados, ¿no? Resultantes del producto cartesiano, ¿no? De los elementos del rango de X y el del rango de Y. Bueno, cuando yo me refiero a la ley de formación conjunta de probabilidad de la variable bidimensional, quiere decir que a cada par le corresponde una ley de formación o la formación de probabilidad de este par. Y eso lo vamos a representar así. Si tengo el par X1 y 1, entonces digo la otra notación también puedo utilizar P
x1 y1. Esa es su probabilidad de este par, que también se interpreta como la probabilidad conjunta del valor de x, de la variable x igual a x1, de y igual a y sub 1. Así sería. ¿Listo? Entonces, para cada par, yo puedo generar su probabilidad conjunta y eso lo voy a representar, por ejemplo, de acuerdo a la ley de formación, aquí será probabilidad conjunta x1 y1, probabilidad conjunta x1 y2, probabilidad conjunta x1 y3, probabilidad conjunta x1 y 4. Y así sucesivamente. Probabilidad conjunta x1 y 1. Probabilidad conjunta x1 y 2. Probabilidad conjunta de x2 y 3. Probabilidad conjunta x2 y 4. Y así, el resto usted lo completa. ¿Listo? La característica en esta ley de formación, porque finalmente todo este rectángulo es el rango bidimensional, para todos estos pares que están en el rango bidimensional, hemos indicado sus probabilidades individuales, ¿listo? De cada par. La característica, cuando está bien construida esta tabla o bien desarrollada, depende. O sea, esta tabla generalmente yo les voy a dar las probabilidades. O sea, que en la tabla van a aparecer las probabilidades y en las marginales, en la primera fila, que corresponde al rango de y la vertical, que corresponde al rango de X, van a aparecer los valores. O sea, ¿para qué valores que tiene el rango? Por decir, puedo poner 0, 1, 2, 3, y1 igual a 0, y2 igual a... Y así. Puedo hacer que y1 sea 0, y2 sea 1, 2 y 3. Entonces estoy hablando del rango de y, que tiene los elementos, el rango de y con los elementos 0, 1, 2 y 3. Mientras que el rango X tiene 3 filas. El rango de Y tiene 1, 2, 3, 4 columnas. Entonces podemos decir X1 igual a 0, X2 igual a 1, X3 igual a 2. Entonces tenemos aquí el rango X, 0, 1, 2. Entonces el rango bidimensional, hemos hecho rango bidimensional, hemos formado los pares, ¿no? El par 0, 0, el par 0, 1. Perdón, aquí me estoy equivocando. 0, 1, va a variar. Se mantiene X1 constante y Y va a variar. 0, 2. Y tenemos 0 con 3. 0 con 3. Y así sucesivamente. Hasta alcanzar el último 2 y 3. El par 2 y 3.
Entonces a cada par ordenado le hemos dado la probabilidad conjunta, ¿no? Las tablas pueden aparecer ya directamente las probabilidades. Y entonces, cuando sumamos todas estas probabilidades conjuntas, como son filas y columnas, yo tendría que sumar las probabilidades conjuntas X, Y para cada par que pertenece al rango bidimensional. Y tendría que abreviar. Esto, si está bien construido, debe ser 1. Eso es importante. En todo momento ustedes pueden verificar si está bien. Si la tabla que hemos dado no está bien, entonces no está bien constituida esa tabla, ¿no? Siempre la sumatoria de las probabilidades debe ser igual a 1. Esa es la probabilidad máxima que podemos considerar. Muy bien, ya está eso. Entonces, tenemos ahora la acumulativa. Entonces, dijimos función acumulativa. Función acumulativa. Que lo representamos, nos dicho, como f de x, y probabilidad de que x menor o igual que x, y menor o igual que y. Entonces, una aplicación sería, por ejemplo, que me digan x, recuerda nuestra tablita, x sub 2 y y sub 2. Entonces, eso se entiende como la probabilidad de que la variable x asume valores menores que x2, mientras que y menor o igual que y sub 2. ¿Qué quiere decir? Desarrollando por el más bajo. Nuestro primer par ordenado es x1 y y1. Nuestra probabilidad es de x1 y y1. Entonces, aquí vendría. Puedo trabajar con P minúscula, como ya tengo la tabla construida. Ese es mi primer. Puedo seguir la fila. La primera fila, ¿hasta dónde? Hasta x sub 2, dice, aquí está x sub 2. Entonces, tenemos este par, x1 y y2, más probabilidad conjunta de x1 y y2. Entonces, en todos los casos tenemos que, en este caso, y2 mi valor más alto. Más, entonces, lo que he extraído son de la primera fila hasta y2, pero dice x2, un valor x2. Y he tomado x1 y considero ahora x2. Entonces, tengo x1 y y2, más la probabilidad x1 y 2 más la siguiente elemento de la fila que es x2 y y2. O sea, ahí va a cerrar. O sea, en el fondo tengo 1, 2, 3, 4. En la primera fila, fíjense, aquí está probabilidad x1 y y1, probabilidad conjunta x1 y y2. Hemos pasado la segunda fila hasta el mismo. O sea, en realidad hemos extraído estas probabilidades porque este es el rectángulo que se va a cumplir para esa desigualdad. Entonces, cada vez va a haber diferentes valores para la función acumulativa. Entonces, la suma de esos
valores de probabilidad hacer un resultado final. ¿Listo? Y aquí, ¿qué dice esto? Ya. Ya. Bien, eso sería. Luego tenemos la ley de cuantía. A ver, otra característica. Esperanza matemática. Licenciado, disculpe, se movió la Sí. cámara. Esperanza matemática. En el curso me pueden decir licenciado, ingeniero, lo que sea, ¿listo? Pero delante de los profesores me van a decir doctor, porque si no voy a tener problemas. Me dicen, no te haces respetar. ¿Listo? Aquí no hay problema, hasta me pueden tutear, ¿no? Entonces yo me llamo José Antonio, mis amigos me dicen Toño, me dicen, ¿no? No hay problema, pero delante de la gente ya es otra cosa, ¿listo? Yo no me voy a hacer problema en el curso, no hay problema. Voy a subir la cámara, eso siempre me pueden corregir, ¿listo? No me dice, uy, tengo un... Aquí no entiendo qué está ocurriendo con estas cosas. Un poco más abajo, licenciado, para ver la parte de abajo. No, no puedo decir. Ingeniero, no hay audio. Ingeniero no se le escucha. Decía que hasta aquí vamos a considerar como probabilidad conjunta. ¿Y qué es lo que puede hacer como acumular esos valores de probabilidad de esta forma? Esto va a haber ejercicios y demás, ¿no? Es posible. Ahora lo que nos interesa es de que no siempre esto va a estar presente, sino que a mí me interesa solamente la variable x, o bien solamente me interesa la variable y. En ese caso, dejamos de lado la probabilidad conjunta y hablamos de probabilidad marginal. Entonces, probabilidad marginal, probabilidad
probabilidad marginal. Esto es ya cuando me interesa una de las variables. Primero yo puedo hablar de probabilidad marginal, probabilidad marginal X, solamente X. Entonces, en este caso, cuando solamente considero X, esta ya se llama variable aleatoria discreta marginal X. Es la variable marginal X. Es como si estuviese comenzando con una variable unidimensional, pero en el fondo es marginal. Entonces, vamos a borrar aquí. Esta tablita, sobre la tabla que nos dé, la ley de formación de probabilidades, la que nos den, vamos a hacer con un número finito, puede haber 2, 3 columnas, no, 1, 2, 3 también puede ser para X. Para X puede ser 3, o sea, nuestro rango está representado por los valores X para la forma vertical, X1, X2, X3. Y aquí vamos a decir Y, Y1, Y2, Y3. Vamos a aumentar una fila más para, quiero indicar puntos suspensivos para generalizar. Aquí teníamos XN y puntos suspensivos. ¿Dónde está? Para tener Y sub X. Entonces aquí solamente va a aparecer probabilidad conjunta X1 y Y1. Está sobreentendido que aquí está X1 y Y1. Está sobreentendido. Aquí me está indicando ya probabilidad de qué par. Y sería la probabilidad X1 y Y2. Probabilidad X1 y Y3. Probabilidad X1 y Y. Y así tendríamos que ir llenando la tabla. Probabilidad X1 o X2 y Y1. Probabilidad X2 y Y2. Probabilidad X2 y Y3. Probabilidad X2 y Y sub E. Y así, ustedes lo van a llenar. Variable marginal, vamos a decir, en este caso, aquí cuando hablo de una variable o una función marginal, lo que considero es simplemente para la variable que estamos considerando, como en este caso para X solamente. X, aquí está la variable marginal que va a indicar, ya sabemos,
cuál va a ser su rango. Entonces tenemos otra vez el rango marginal, así lo vamos a representar. En este caso particular, x1, x2, puntos suspensivos hasta x sub e. Estamos estudiando esta variable marginal. Luego, su probabilidad marginal, que lo vamos a representar así, x, que representa la función probabilidad de que la variable x está representado por el valor específico x minuto, nada más. Eso quiere decir que yo voy a poder construir una tabla de distribución. Tabla de distribución de probabilidad de la variable aleatoria discreta marginal x. Entonces, y voy a tener una tablita donde aparece x y aparece la probabilidad marginal de x, así, x. Igual, vamos a ver, ¿qué hora es? Bueno, ya va a ser hora. Probabilidad x igual a x. Así se ve. Entonces, aquí necesariamente será la marginal de x1, x2, puntos suspensivos hasta x sub e. Y tendremos su probabilidad marginal de x1, probabilidad marginal de x2, hasta alcanzar el último valor, probabilidad marginal de x sub e. Así sería. ¿Listo? Entonces otra vez hay una analogía con lo que veían en estadística 1. ¿No? Estamos trabajando ya con una sola variable. Eso hace que yo pueda considerar una función acumulativa para la marginal, la esperanza matemática, ya no voy a escribir esperanza matemática, que se define como la media marginal, la sumatoria del producto de x por su probabilidad marginal x, para todo x que pertenece al rango de x sería. Y cuando desarrolla no es más que el producto de x1 por su probabilidad marginal de x1. ¿No? Y lo van a desarrollar cada vez multiplicar x1 por su probabilidad más x2 por su probabilidad marginal más x3 por su probabilidad y así sucesivamente. Bien, vamos a quedar ahí para no... Entonces ustedes como tarea van a extractar del libro que les he indicado de Rufino Moya, ahí está, tiene muchos ejercicios. A la próxima clase me traen de un ejercicio su tabla con sus valores, cualquier tabla, donde ustedes observan la probabilidad y tratan de ordenar. Vamos a mantener un orden nosotros. La vertical va a ser nuestra X, la horizontal va a ser Y. Entonces me traen su tabla con sus valores, me indican cuál es el rango de ese ejercicio, su rango bidimensional, su probabilidad marginal, hasta aquí. ¿Listo? Y ven las probabilidades conjuntas también, que ya lo identifican en la tabla. Ustedes escogen cualquier ejercicio. Muy bien, nos veremos la próxima clase.
No sé si hay alguna duda, me dicen en este instante. Hola. No va a haber ayudante todavía, recién van a tomar exámenes. ¿Listo? Están tomando exámenes. Yo estoy yendo lento, no estoy yendo rápido porque no haya auxiliar. Bien. ¿Hay preguntas? Una pregunta, Inge. ¿Vamos a entrar con este link o con el que ha publicado? A ver, de nuevo. No he escuchado bien, por favor. ¿Vamos a ingresar a las clases con este link o con el que ha publicado este tablón? Ah, no, nuestro link es el link. Yo trabajo con un link constante, ¿no? O sea, con el mismo link en todas las clases. Yo ya no modifico, porque a veces yo seguro que me voy a olvidar de enviar y demás. Eso no me gusta, ¿no? Entonces mantenemos nuestro link nomás, ¿no? Ahí dice ya entrar nomás, unirse nomás, ¿no? No hay que esperar. En todas las materias lo hago así. Otra pregunta. Ya. Tal vez tienen clases. Hasta la vista. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Nos veremos el próximo jueves.